Hola, ¿cómo están? Yo soy el Topo Espíndola, baterista de Sky Los Faquires y de Cenote. Y bueno, hoy quiero hablarles un poco acerca de parches. Parece algo bastante sencillo. Muchas veces pasa que uno cuando va a comprar un parche, la verdad es que la elección del parche hace en gran parte al audio que nosotros vamos a tener en la batería. Entonces, me parece y considero que la elección de los parches debe tener el mismo grado de importancia que la elección de la madera de una batería, o la elección de las medidas, o la elección de qué tipo de platillos vamos a utilizar, porque cambia radicalmente el audio que podemos conseguir con un parche o con otro parche. Entonces veo que hay muchas dudas con respecto a los tipos de parches. Si bien es bastante clasificar a toda la línea y toda la gama de parches, llevaría por ahí un tiempo un poco más extenso, porque la verdad es que hay mucho. Si empezamos a entrar en detalle, hay muchas características que deberíamos saber, pero de todas formas lo que me gustaría hacer hoy es tratar de aclarar un par de dudas que para mí son las más importantes en el momento de la elección de un parche. Son 3 o 4 características que sí o sí debemos conocer para ir y comprar lo que nosotros necesitamos y no lo que nos quieran vender o lo que haya en su defecto en el local. Para arrancar, yo les voy a hablar con respecto a los parches que yo uso, que son los Remo. Lo más importante que hay que saber es que hay parches que son de capa simple y hay parches que son de capa doble, ¿sí? Entonces, cada una de esas dos características ya de movida nos va a dar un audio completamente distinto, ¿sí? El parche de capa simple va a tener ciertas características y el parche de capa doble va a tener otras totalmente distintas. Entonces, a grandes rasgos les podría decir que los parches de capa simple tal vez tienen un poco más de sustain. Los parches de capa doble van a ser un poco más controlados de sustain y van a tener en una característica a grandes rasgos, ¿no? Un audio un poco más opaco, más controlado, más grave. Por ejemplo, con esas dos características que les acabo de mostrar, acá tengo, este es el parche clásico de Remo, que es el Ambassador, ¿sí? Entonces, el Ambassador es un parche que es de capa simple, Ambassador arenado, la mayoría lo conocemos así. Es un parche que es de capa simple y el grosor de la capa es 10 mil. Mil es M-I-L, ¿sí? Que no quiere decir milímetros, sino que son milésimas de pulgadas, ¿sí? Es la medida en la que se maneja la industria de los parches, digamos. Entonces, en el caso del Ambassador, dijimos que tiene un mylar de 10.000, ¿sí? 10 milésimas de pulgada. Pero capa simple, una sola capa, ¿ok? Pero por ejemplo, si yo tengo este parche y tengo este otro que está acá, este es un Emperor, ¿sí? Les muestro esto porque así es como ustedes pueden identificar cada uno de los diferentes modelos de parche. Acá, por ejemplo, ven que son todos de 14, pero tienen diferentes colores. Entonces, cada uno de los colores nos va a indicar que estamos hablando de un modelo distinto. Entonces, acá tenemos el Emperor, ¿sí? Si nosotros vamos a una casa de música y decimos quiero un parche arenado, nos pueden dar esto o nos pueden dar esto. Entonces, a simple vista son exactamente iguales. Esto es Ambassador y es de capa simple. Esto es Emperor y es de capa doble. Con lo cual este parche va a ser mucho más grueso que este y va a tener características auditivas
totalmente diferentes a este. Entonces, ahí esa es una de las características principales y fundamentales que tenemos que saber a la hora de ir a comprar un parche. Capa simple o capa doble. En el caso de Remo, si quiere un simple es un Ambassador, si quiere un doble es un Emperor, ¿sí? Fíjense, este trabajito no sé si se va a escuchar acá, pero si yo golpeo el parche al aire, este parche ya suena mucho más seco. Ahí no tiene sobretono, no tiene sustain. Este se escucha algo de sustain. Obviamente, después, puesto en el casco y en su afinación, nos va a cambiar completamente el audio que vamos a lograr. Entonces, primera característica, dijimos simple o doble, ¿ok? Después, a su vez, cada uno de estos dos modelos, tanto el Ambassador como el Emperor, los podemos conseguir con diferente tipo de textura, ¿sí? Acá estamos hablando de arenado y, por ejemplo, acá tengo un Emperor, pero clear, ¿sí? El hecho de que sea clear o arenado, lo único que va a cambiar es la textura, pero Emperor Clear, Emperor Coated, los dos son parches de doble capa, ¿sí? El Emperor es un parche de doble capa. Nos va a cambiar la textura. Por supuesto, con la textura también va a cambiar el audio, ¿sí? Si nosotros utilizamos este tipo de parche, al no tener ningún tratamiento y estar el mylar tal cual como viene, sin ninguna cobertura, ningún arenado, por supuesto lo que voy a lograr es que este parche, el clear, tenga un poquito más de sustain que este, por la simple razón de que el mylar del arenado está ya recubierto. Entonces este parche va a ser mucho más seco que este parche. Dijimos que es un doble capa. El Emperor tiene dos capas de 7000 cada capa, ¿sí? Habíamos dicho que el Ambassador tiene una sola capa de 10. Entonces, fíjense la diferencia. Acá tenemos un doble que está casi en 14 entre los dos. Bastante más grueso, bastante más controlado, bastante más opaco, bastante más grave, ¿sí? Entonces, esas características hay que tenerlas en cuenta en el momento de ir y comprar, ¿sí? Otro parche que es un clásico es este que está acá. Que es el famoso Control Sound, ¿sí? Perdón, Control Sound. Acá tenemos Control Sound, Coated, ¿sí? Y Control Sound Clear. Son parches de capa simple, pero tienen este refuerzo en el medio que lo que le da es un poco más de durabilidad. Entonces, vale decir que el Control Sound, el mylar, que es de 10.000, es similar al Ambassador. Lo que cambia es que tiene el refuerzo en el medio, ¿sí? Entonces lo va a hacer un poco más, va a tener un poco más de durabilidad. Y en el caso del Clear, una sola capa de 10 con el refuerzo en el medio, ¿sí? Este, textura arenada, este, textura clear, ¿sí? Parches de capa simple. Seguimos en la línea de capa simple, ¿sí? Dentro de la línea de doble capa, que dijimos que tenemos el Emperor hasta ahora, y después el otro clásico de doble capa, que muchos lo llaman parche hidráulico, y en realidad no es un parche hidráulico, es el famoso Pinstripe, ¿sí? Pinstripe no es un parche hidráulico, no es que tiene aceite en el medio como muchos creen, es simplemente un parche de capa doble.
¿Qué tiene de diferente el Pinstripe con respecto al Emperor Clear? Parches de capa doble de 2 capas de 7 cada uno, o sea que hasta ahí vamos iguales, pero la diferencia entre el Emperor y el Pinstripe es el aro este de refuerzo que tiene ahí, no de refuerzo, sino el aro con otra textura distinta, ¿sí? Pero después estamos hablando de parches de doble capa, ¿ok? Por último, dentro de los doble capa, tenemos este que está acá, que es el que yo uso para el tambor con Sky, que es el Vintage. Ustedes pueden decir, bueno, si el Vintage es doble capa, el Emperor también es doble capa, perfecto, hasta ahí vamos bárbaro. La diferencia es que el Emperor tiene 2 capas de 7, dijimos. El Vintage tiene una capa de 7,5 y otra capa de 3. Entonces termina casi teniendo un espesor de 10, ¿sí? Similar a lo que sería el Ambassador, por eso se llama Ambassador Vintage, pero en vez de una son 2 capas. Eso hace que tenga otra durabilidad el parche. Al ser un parche de 2 capas, por más que el espesor sea casi el mismo, este tiene otra durabilidad. Hace un tiempo es el parche que yo estoy usando en el tambor con Sky, y este es el que uso con Cenote en el tambor, ¿sí? Hablamos. El Control Sound, parche de capa simple con el refuerzo. Los parches que estoy utilizando en los toms, en las baterías, son los Emperor Clear, ¿sí? Parches de capa doble, textura normal, transparente, ¿sí? Son parches que me funcionan bien. A mí he pasado por todos, he usado los Ambassador, he usado los Pinstripe, pero en este momento, bueno, estoy bastante copado con el audio que me dan los Emperor, ¿sí? Así que bueno, básicamente, como para cerrar, me parece que como punto de partida para tener en cuenta en el momento de ir a comprar, y no caer solamente con la data de que uno quiere llevarse un parche arenado de 14, me parece que está bueno saber que hay parches de capa simple, parches de capa doble y con texturas diferentes. Hay más texturas de las que yo le nombré. Están los Suede, están los Ebony, que ya en algún otro momento voy a hablar acerca de ellos. Pero bueno, en principio quería pasarles un poco de data de estos, que son básicamente los modelos que yo estoy utilizando ahora. Así que bueno, espero que les haya sido útil la información. Gracias por ver este video. Cualquier consulta que tengan, no dejen de escribir y nos estamos viendo en cualquier momento. Chao, gracias.